La siguiente pregunta a la cual debemos darle respuesta es cuánto estamos dispuestos a gastar en nuestros materiales para realizar un tejido. Este punto es muy importante al momento de escoger nuestro hilo y nuestra lana. Hemos recibido muchos comentarios donde me dicen no tengo mucho presupuesto para realizar el proyecto. En el mercado afortunadamente hay una gran variedad de lana que dependiendo del origen son más económicas o más costosas. Por ejemplo, aquí tengo estos dos grupos de lana. Esta lana es de origen natural, como el algodón, y estas son de origen sintético. ¿Ok? Eh, Aquí radica especialmente que las de origen natural son más costosas y las de origen sintético son más económicas. ¿Ok? Y están también las de origen intermedio, por ejemplo, que son una mezcla entre origen natural y sintético. Entonces hacen una mezcla y por supuesto también tiene un punto intermedio en el precio. Entonces esto influye bastante a la hora de elegir nuestra lana. ¿Cuánto estamos dispuestos a gastar? Yo recomiendo utilizar más las lanas de algodón ya que dan una mejor textura a la prenda. También la prenda queda con más suavidad. Aunque no podemos menospreciar las lanas que están elaboradas con materiales sintéticos porque realmente hay una gran variedad de estas lanas y sobre todo dependiendo de la marca, eh, imitan muy bien y tienen una textura muy buena al tacto. Entonces son bastante suaves y son una muy buena opción. Entonces, si encuentras en el mercado una lana sintética que tenga una buena textura, una buena suavidad y es sintética, es económica, pues es una muy buena opción si no tienes mucho presupuesto para realizar tu proyecto. Si no, pues compra las de algodón que indudablemente o de fibras naturales que son la mejor opción. Es con lo que mejor te va a quedar un proyecto sin duda alguna. Y recuerda que también está la otra opción que es las mezclas, las eh, de origen mezclado de tanto natural como sintético. Esas también son una opción. Aunque las de algodón y las de origen natural son más costosas. Bueno, la siguiente pregunta que debemos dar respuesta es ¿para quién es el proyecto que vamos a tejer? La importancia de esta pregunta radica en el material que vamos a elegir, ya que si vamos a tejer para bebés, lo más recomendable es buscar marcas de lana que tengan una gran variedad o una gama específica para bebés. Y esto es porque generalmente los bebés tienen una piel más sensible que los adultos y son más propensos a desarrollar alergias. Entre estas lanas o hilo podemos encontrar también las que provienen de origen natural, como el algodón, sintéticas o mezcladas. Recomendando, yo recomiendo más utilizar las de algodón. En el caso de los adultos podemos utilizar cualquier tipo de lana a menos que conozcamos de alguna condición de la piel como una alergia que tenga la persona adulta. O simplemente hay personas que sobre todo al utilizar lanas sintéticas hace que le pique la piel al estar en contacto. Y esto se debe a la textura de la lana que a veces es áspera o tiene flequitos. Y esto pues al entrar en contacto con la piel pues puede picar un poco. Para este tipo de personas sería más recomendable trabajar con hilo o con lana de algodón. La siguiente pregunta a la que le damos respuesta es ¿qué tipo de proyecto vamos a realizar? A la hora de escoger la lana debemos tener en cuenta el proyecto que queremos realizar. Aquí una clasificación de proyectos. Los gorros. Por ejemplo, para otoño-invierno es aconsejable hacerlo con lana que su etiqueta recomiende usar con crochet de 4 milímetros o más, siendo los ideales entre 6 y 10 milímetros. Aconsejo usar estas lanas con un crochet de menor grosor como de 4 a 8 milímetros. Por ejemplo, si tenemos una lana que dice usar con 10 milímetros crochet de
6 milímetros, por ejemplo, utilizar un crochet de 4 milímetros. Es aconsejable utilizar un crochet de menor grosor de lo que recomienda la lana para que nos quede este gorro pues más, más tececito y tenga una mejor forma. Recomiendo bastante esto. Si vamos a hacer gorros caídos, recomiendo utilizar lana que recomienda en su etiqueta utilizar crochet entre 4 y 6 milímetros con crochet recomendado por la etiqueta. Para hacer boinas recomiendo hilos o lanas delgadas, no superior a 4 milímetros, o crochet superior también a 4 milímetros, sobre todo si estas boinas están hechas con puntos calados. Los sombreros de verano recomiendo hacerlo con lana que su etiqueta recomiende utilizar crochet de 4 milímetros. Entre 3 y 4 es ideal. Y podemos tejerlo con, por ejemplo, si tenemos una lana que recomiende su etiqueta utilizar crochet de 4 milímetros, podemos utilizar un crochet de menor denominación de 3.5 milímetros para que el vuelo del sombrero nos quede más definido. Esa sería una recomendación que haría. Las gorras con víscera. Recomiendo lana que en su etiqueta recomiendo utilizar con crochet entre 4 y 6 milímetros. Por ejemplo, la lana de 6 milímetros la podemos utilizar con un crochet de 4 milímetros para que la víscera, o sea, la parte delante de la gorra, quede levantada y quede tececita. Las blusas de verano, recomiendo utilizar lino, hilos o lana que no sea superior a 4 milímetros, o sea que la etiqueta recomiende utilizar con crochet de 4 milímetros, siendo los ideales entre 3 y 4 sería lo más recomendable para utilizar. Los ponchos recomiendo utilizar con lanas o hilos de 4 milímetros o más, siendo ideal para hacer estos ponchos utilizar entre 4 y 6 milímetros con crochet recomendados por la etiqueta. Abrigos, sobre todo si son abrigos que queremos que queden bien abrigadores, pues es recomendable utilizar con lana que recomiende su etiqueta utilizar con crochet de 4 milímetros o más, siendo el ideal 4 milímetros, entre 4 y 6 milímetros de crochet recomendado en la etiqueta, aunque podemos utilizar uno de menor grosor. Lo recomiendo especialmente utilizar crochet de menor grosor si queremos que nos queden los puntos más cerraditos y para que nos quede el abrigo pues tenga una apariencia más robusta, que es lo que queremos para protegernos del frío. Si el abrigo es para bebé, podemos usar hilo más delgado, por ejemplo, de 3 milímetros. Las bufandas recomiendo hacerla de entre 4 y 10 milímetros, que sea la etiqueta diga crochet recomendado entre 4 y 10 milímetros. Podemos usar menor grosor si lo deseamos. Los vestidos, recomiendo hilos o lanas no superiores a 4 milímetros. En especial si estos vestidos se hacen con puntos calados. Las faldas depende la temporada del año en la que nos encontremos. Por ejemplo, para primavera y verano podemos utilizar hilos o lanas delgadas para puntos calados con una lana que no sea superior a 4 milímetros con crochet recomendado. Para otoño e invierno pues se puede utilizar lanas más gruesas superiores a 4 milímetros con el crochet recomendado o de menor grosor si lo queremos. Los pantalones recomiendo utilizar lanas entre 3 y 6 milímetros que sean recomendadas para este tipo de crochet o de menor grosor si lo queremos así y si queremos que el punto nos quede más cerrado. Los chales podemos utilizar hilo o lana entre 2 y 4 milímetros con crochet recomendado por estas lanas.
Los zapatos recomiendo hacerlo con hilo o lana entre 3 y 6 milímetros con crochet recomendado, aunque se puede utilizar crochet de menor grosor para realizar estos zapatos. Las mantas depende del gusto. Recomiendo utilizar crochet entre 4 milímetros y 6 milímetros con lana que recomiendo utilizar con este tipo de crochet. Es sugerido bastante tener siempre en cuenta el punto que estamos haciendo, y si el punto es escalado yo recomendaría utilizar con una lana que diga usar con crochet de 4 milímetros. Los tapetes, según el gusto, se recomienda utilizar entre 4 y 8 milímetros. Puede ser utilizar un crochet de menor grosor para esta lana. El top, para hacer top recomiendo hilo o lana entre 3 y 4 milímetros que podemos usar con el crochet que nos recomienda la lana o con crochet de menor grosor. Para hacer amigurumis, hacemos estos muñequitos, los podemos hacer con crochet entre 3 y 4 milímetros. O crochet, el crochet que recomiende la etiqueta. Para las canastas recomiendo utilizar crochet entre 4 y 8 milímetros con lana que recomiende en su etiqueta utilizar igualmente crochet de 4 a 8 milímetros. Podemos tejer estas canastas también con crochet de menor grosor, si así preferimos, para que estas canastas tomen una mejor forma y tengan una forma bastante definida. Las manoplas recomiendo utilizar lana que su etiqueta diga utilizar con crochet entre 4 y 6 milímetros. El crochet recomendado para bebés pues puede ser un hilo más delgado. Recomiendo para bebés que sea entre 3 y 4 milímetros. Para las pantuflas recomiendo crochet entre 6 y 10 milímetros utilizado con lana que recomienda su etiqueta también usar crochet entre 6 y 10 milímetros. Igualmente podemos utilizar un menor grosor de crochet para tejerlo con la lana. Apliques, souvenir, recuerdos, sugiero utilizar hilos o lanas entre 3 y 4 milímetros. Gorros de animales. Los gorros de animales yo recomiendo mucho utilizar lana que su etiqueta recomienda usar con crochet de 4 milímetros y hacer estos gorros con crochet de menor grosor del recomendado en la lana, por ejemplo, de 3.5 milímetros. Las diademas o vinchas podemos hacerlas con crochet de 3 a 4 milímetros. Con lana también que recomiende utilizar con este tipo de crochet. Las moñas o donas las recomiendo utilizar con crochet entre 3 y 6 milímetros. Es el recomendado. Los baberos recomiendo que se hagan con lanas que en su etiqueta diga usar con crochet entre 2 y 4 milímetros. Los pareos o salidas de baño recomiendo utilizar con crochet entre 3 y 4 milímetros con lanas que estén también entre este grosor. Los boleros recomiendo utilizar con crochet entre 3 y 4 milímetros con lanas que también sean para este grosor de crochet. Las pulseras, los collares, los aretes, recomiendo utilizarlo con hilos muy delgados que no sean superiores a 3 milímetros y tejidos con crochet de 3 milímetros, 2 o 2 milímetros. Las flores recomiendo usar lana y crochet entre 3 y 4 milímetros. Los cubrepañales recomiendo utilizarlo con lana de 4 milímetros. Los chalecos con lana y crochet de entre 3 y 4 milímetros. Las capuchas recomiendo utilizar lana y crochet entre 4 y 6 milímetros. Las pulseras para pies descalzos recomiendo utilizarlas con hilos delgados entre 2 y 3 milímetros. Las carteras pueden utilizarse, recomiendo, entre 3 y 6 milímetros.
Y los encajes que hacemos o los centros de mesa, utilizamos generalmente lana muy delgada. Recomiendo utilizar 1.5 milímetros para 5 milímetros de crochet, y hilo que recomienda en su etiqueta también utilizar con crochet de 1.5 milímetros. Entonces estas son las recomendaciones generales que hago para utilizar, para hacer los tejidos, tanto como utilizar las lanas con su respectivo crochet.